Buenas tardes. Somos el grupo 2 de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental del curso Contaminación de Aguas. En esta ocasión vamos a hablar sobre los vertidos industriales. Tenemos como docente al ingeniero Teodoro Huarguechipani y como integrantes a Renzo Eduardo Apaza Medina, a Julio César Condori Champi, a Talía Palomino Guamán y mi persona Valery Salcedo Triviña. En los países industrializados, la contaminación de aguas por el vertido incontrolado de residuos industriales es uno de los factores más preocupantes que se plantean, ya que su eliminación no es fácil ni barata de realizar y sus efectos persisten durante muchos años. El agua natural puede contener una gran variedad de impurezas características del ciclo hidrológico que ha experimentado previamente. El agua natural puede llegar directamente a la industria desde una captación independiente o a través de un suministro que probablemente entregará el agua con algunas modificaciones en su composición original. Cuando las impurezas representan elementos nocivos para el uso que va destinada al agua, las denominamos contaminantes. Por lo tanto, es el grado de calidad requerido el que determina si una impureza es contaminante o no. El agua es indispensable y necesaria para realizar nuestras actividades diarias. Por ello debemos cuidarla y no desperdiciarla. Gracias a este recurso natural, las personas, animales y plantas pueden vivir. A continuación, se brindará información sobre los vertidos industriales, así como su clasificación y sus tratamientos. Definición de un vertido. Los vertidos en las aguas se pueden definir como la introducción de sustancias contaminantes intencionadas o accidentalmente en las masas de agua. Estos vertidos de forma directa o indirecta perjudican la calidad del agua y por tanto del ecosistema, suponiendo una amenaza a las comunidades de seres vivos que habitan en él. Existen tres tipos de vertidos: los agrícolas o ganaderos, los urbanos y los industriales. En esta ocasión nos enfocaremos en los vertidos industriales, que son aquellos que proceden de la industria y que son peligrosos y contaminantes. Las aguas procedentes de procesos industriales acarrean numerosos problemas. El principal es la dificultad que supone depurar sus vertidos para que cumplan con la normativa vigente, ya que la mayor parte de ellos contiene gran cantidad y diversidad de contaminantes, lo que hace imprescindible un estudio detallado de su composición para el diseño de las plantas de depuración que los van a tratar antes de devolverlos al dominio público hidráulico. Los recursos hídricos utilizados en el sector industrial son inevitablemente sustraídos a otros usuarios, como el abastecimiento público, los cultivos o los demás sectores en los que el agua es un recurso de inevitable uso, por lo que habrá que valorar si son realmente necesarios y, en todo caso, reducirlos al mínimo su consumo. La contaminación de origen industrial, junto con la de origen urbano, puede considerarse uno de los problemas del medio acuático. Tanto los vertidos industriales directos como los indirectos constituyen elementos significativos de presión sobre los ecosistemas. Dentro de los vertidos industriales directos inventariados, los vectores con mayor representatividad son la de producción y transformación de metales, la fabricación y transformación de papel, el sector químico. La contaminación generada por vertidos industriales es heterogénea, ya que depende de la actividad industrial generadora. Los vertidos industriales generan impactos de diferentes naturalezas: por una parte, contaminación orgánica y nutrientes, y por otra, contaminación química, fundamentalmente el de metales. Características especiales de los vertidos industriales: elevada carga orgánica, presencia de componentes tóxicos para los microorganismos, que son los responsables de los procesos biológicos de tratamiento, presencia de sustancias no biodegradables o difícilmente biodegradables. El buen funcionamiento y el control sobre los vertidos de la industria en cuestión dependerán de que se realice un estudio minucioso sobre el tema,
para evitar la aparición de cualquier elemento imprevisto que pudiera causar daños sobre las instalaciones. Yo les hablaré sobre la clasificación de vertidos, en las cuales tenemos dos, ¿no? Los vertidos directos y los vertidos indirectos. Los vertidos directos son aquellos que se echan directamente a las aguas continentales, ya sea de cualquier otro elemento perteneciente al dominio público hidráulico, en los cuales se encuentran las aguas superficiales, cauces de los ríos y lechos de los lagos y embalses. Pero estos no incluyen a las aguas privadas ni a las aguas marinas. Bueno, los vertidos indirectos también se realizan también en las aguas continentales y también son los mismos de los elementos del dominio público hidráulico, pero estos ya también se movilizan a través de las sequías, canales o sistemas de recogidas de aguas residuales o pluviales. Bueno, aquí como vemos en este gráfico, en esta imagen, podemos ver cómo es que los vertidos indirectos o directos se dan, ¿no? Por ejemplo, si tomamos en cuenta una casa de estas, necesita siempre un canal de desagüe para llegar a los cuerpos de agua dulce, el cual recién se toma como un vertido indirecto. Pero en cambio, si es que la casa de uso doméstico tiene de frente una salida hacia el río o a los cuerpos de agua dulce, se toma como un contaminante directo. Acá teniendo en cuenta algunos vertidos, ya sea de cómo es que trabajan los vertidos o una autorización de una empresa o una entidad, por ejemplo es desde España, cómo es que trabajan, ¿no? Por ejemplo, los vertidos de aguas continentales superficiales, ya que se encuentran en los ríos, acequias, embalses y lagos, se necesita un permiso de la Confederación Hidrográfica. Y cuando los vertidos también se dan hacia las redes de alcantarillado, colectores o depuradores, ya también estos se dan un permiso hacia los ayuntamientos o mancomunidades entidades autonómicas. Y lo que son vertidos hacia aguas marinas o las riberas del mar, necesitan ya también la autorización del departamento competente de la comunidad autónoma donde se produce el vertido. Bueno, ahora que ya sabemos un poco sobre los vertidos industriales y cuál es su clasificación, les hablaré sobre algunos tipos de vertidos industriales, pero ya también estos varían, depende a su grado de contaminación que tiene. Por ejemplo, en tipo de industria y sus características de vertido. En el tipo de industria tenemos lo que son las industrias lácteas, el cual su característica de vertido es el alto contenido de materiales orgánicos fermentables, un pH básico y una alta densidad de DBO. Otros serían las lavanderías, ¿no? El cual genera espuma, alcalinidad y detergentes. El caucho y sus derivados también son un tipo de industria contaminante, el cual como características de vertido tiene un alta DBO, fuerte olor y presencia de cloruros. Y el más contaminante, que es el siderometalúrgicas, que sus características de vertido, como son tan contaminantes, está entre los ácidos y los iones metálicos, cianuros, cromatos y sólidos descansados. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver cuál es la parte, ¿no?, de contaminación difusa o conexión ilegal de rotura de colectores, escombros de obras, cementos, hormigones y compuestos químicos. Bueno, como vemos, estos son algunos, cuando se dan algunos vertimientos, lo que ocasiona entre las tuberías. Pero también tenemos que tener en cuenta que, bueno, el principal problema de las aguas industriales es contener contaminantes refractarios. Bueno, estos también son principalmente vertidos industriales, ¿no? Y son una potencial incidencia negativa sobre los saneamientos públicos y problemas en lo que son saneamientos por efluentes procedentes de industrias alimentarias o otros. Dado que los vertidos industriales pueden ser de muy distintos tipos y de diversa composición, es difícil establecer un tratamiento general que elimine todos los residuos. Es muy importante que a la hora de definir los tratamientos, conocer la composición específica de cada vertido, definir los puntos de vertido, establecer los lugares de depuración, ya sean físicos, químicos o biológicos. A continuación veremos un tratamiento general para lo que son los vertidos industriales. Pretratamiento. Consiste en eliminar cierta carga residual a los vertidos industriales y comprende las siguientes fases. Uno, que es la homogeneización. Consiste en homogeneizar o igualar la concentración de contaminantes de las aguas en la industria en cuestión. Desbaste. Es necesario para proteger la entrada de objetos grandes que puedan obstruir o perjudicar el tratamiento. Desengrasado. Consiste en la limpieza de aceites o hidrocarburos. Esto más que todo se da en empresas que trabajan con aceites o que tienen maquinarias que estén todo el rato engrasadas. Desarenado. Esto se aplica a las industrias o empresas de arenas o de fundiciones o de hormigoneo. Tratamiento primario. Se basa principalmente en la aplicación de tratamientos físicos y químicos en las aguas residuales industriales.
Puede ser que aparezca como tratamiento principal una etapa intermediaria como la etapa final. Entre los tratamientos principales se encuentran lo que es la precipitación de los metales y las sales tóxicas, eliminación de aceites y materiales en suspensión, clarificación, que consiste en la reducción de materia orgánica, otros tratamientos más genéricos como la sedimentación, la coagulación o floculación, o la flotación y la neutralización. Tratamiento secundario. Se basa en la utilización de métodos biológicos para depurar las aguas residuales. Para poder aplicar este tratamiento, los efluentes o vertidos deben ser biodegradables y sus características deben conocer bien para evitar los daños en los reactores biológicos. El tratamiento biológico se caracteriza por los siguientes elementos, los cuales son el fango activado, los lechos bacterianos y las lagunas aeradas o mixtas. Tratamiento terciario. Esto se da cuando los vertidos industriales contienen compuestos orgánicos no biodegradables o sustancias más complejas como disolventes o que son hidrocarburos aromáticos, compuestos nitrogenados y fosforados. Las técnicas más frecuentes por utilizar son las siguientes. Absorción con carbón y activo de los contaminantes. Mediante atracción superficial, las partículas quedan absorbidas o retenidas en el carbón. Separación por membranas. Esto se da cuando algunas moléculas pueden separarse en función de su tamaño, forma o estructura. Intercambio iónico. Consiste en el intercambio de los contaminantes de otros iones como el sodio, el hidrógeno, que están presentes en la membrana. Cuando el vertido pasa por la membrana, los iones presentes en ella se sustituyen por los contaminantes del efluente. Oxidación química. Se consigue con la utilización de oxígeno, ozono y cloro. A continuación veremos tratamientos más específicos para lo que son los vertidos industriales. Uno de ellos es el tratamiento para la eliminación de materia en suspensión. La eliminación de esta materia en suspensión se suele hacer mediante operaciones mecánicas. Sin embargo, en muchos casos y para favorecer su separación, se utilizan aditivos químicos denominados en este caso tratamientos químico-físicos. Los principales son los siguientes: el desbaste, que consiste en eliminar sólidos de gran tamaño; la sedimentación, que se hace por fuerza de gravedad; la filtración, que se realiza mediante un medio poroso; la flotación, que se hace por burbujas de gas; y la coagulación, o lo que es la floculación, que se hace por carga eléctrica. Otro tratamiento sería el tratamiento para la eliminación de materia disuelta. Al igual que en el caso de materia en suspensión, la materia disuelta puede tener características y concentraciones muy diversas, desde grandes cantidades de sales inorgánicas disueltas como lo que son las salmoneras, hasta pequeñas cantidades de inorgánicos como son los metales pesados y inorgánicos como los pesticidas, pero necesita su eliminación dado su carácter peligroso. Para este también hay unos métodos, los cuales son la precipitación, que este se añade un reactivo en deformación de sales insolubles; los procesos electroquímicos, es la corriente eléctrica a través del agua; intercambio iónico, resinas de intercambio, que se hace por resinas de intercambio iónico; absorción, se realiza mediante la captación de sustancias solubles; y la desinfección, que es la destrucción o la inactivación de los microorganismos. Tratamientos biológicos constituyen una serie de importantes procesos de tratamiento que tienen en común la utilización de microorganismos para llevar a cabo la eliminación de componentes indeseables del agua. Uno de los más comunes que se usa es el sistema aeróbico, que, como se ve en el cuadro de abajo, los vertidos industriales entran por un reactor donde los sólidos disueltos se separan por un proceso de aireación. Luego estos pasan a un sedimentador secundario donde permanecen mucho más tiempo, haciendo que los lodos se precipiten. Estos lodos vuelven otra vez hacia la parte del reactor, mientras que los líquidos van hacia un efluente final. Sistemas aerobios. En este caso, el aceptor de electrones puede ser el CO2 o parte de la propia materia orgánica, obteniéndose como producto de esta reducción del carbono en su estado más reducido. Los más comunes son la hidrólisis, que es la ruptura de las moléculas grandes solubles e insolubles en las moléculas de menor tamaño que pueden ser transportadas dentro de las células y metabolizadas. Otro sería la formación de ácidos, que se conoce como acidogenosis, y de acetato, que se conoce como acetogenosis. Estas bacterias son altamente resistentes a la variación en las condiciones ambientales. La metagenosis. En este proceso ocurre la formación de metano, siendo el último producto de la digestión anaerobia. Ahora vamos a ver lo que son las tecnologías emergentes. Una de estas tecnologías es la oxidación química. Para esto también hay procesos, uno que es la incineración. Y esta consiste en la oxidación térmica completa de residuos en fase gas y en temperatura elevada. La oxidación húmeda no catalítica es un proceso clásico en un tratamiento en el cual la materia orgánica soluble o en suspensión se oxida con oxígeno disuelto procedente del aire o corrientes gaseosas enriquecidas en oxígeno.
Oxidación húmeda o catalítica. En el proceso de oxidación húmeda se puede llevar a cabo en presencia de catalizadores con el fin de acelerar la velocidad de la reacción de degradación de los compuestos orgánicos. Procesos avanzados de oxidación. Estos se definen como aquellos procesos de oxidación que implican la generación de radicales de hidroxilo en cantidad suficiente para interaccionar con los compuestos orgánicos del medio. Para esto vamos a ver los siguientes procesos. Uno es la ozonización en medio alcalino. El ozono es inestable en el agua y tienden a descomponer en una secuencia de reacciones que generan radicales entre los que se encuentran el radical hidroxilo y a valores de pH elevados, la velocidad de autodescomposición de ozono en el agua se incrementa y con ella la velocidad de generación de radicales. Ozonización con peróxido de hidrógeno. La adición de peróxido de hidrógeno combinado con el ozono provoca la iniciación de un ciclo de descomposición que resulta la formación de un mol de radicales de hidroxilo por cada mol de ozono que se descompone. Otro sería el método de ozono ultravioleta. La fotooxidación indirecta con la radiación UV da fundamento a una tecnología de degradación de contaminantes orgánicos, siempre que estos absorban dicha radiación y lo hagan con una especificación razonable en comparación con otros compuestos presentes en el medio. Casos de vertidos industriales en el Perú. El Perú tiene el 70% de aguas residuales industriales y domésticas que se vierten en aguas sin tratamiento. Considerando el problema de emergencia hídrica en nuestro país, debido a la contaminación de recursos hídricos en las cuencas hidrográficas por los vertimientos de aguas residuales con o sin tratamiento. Las fuentes contaminantes a lo largo del río Rímac. Tenemos los vertimientos industriales, los vertimientos de aguas residuales de riego. Tenemos los botaderos de residuos sólidos, los vertimientos de aguas residuales domésticos y los pasivos ambientales mineros. Tenemos 173 fuentes contaminantes identificadas y 488 tuberías conectadas para vertimientos residuales domésticos. Podemos observar que generalmente no se aprecia la calidad de recursos hídricos, que esto contribuye a la productividad económica y social. En el departamento de Lima, la capital de Perú, cuyo río principal es el río Rímac, que abastece a más de 8 millones de habitantes, presente al mayor número de vertimientos autorizados, ascendiendo a 209, seguida del departamento de Cusco, que está con un 154, y Junín con un 133, y las regiones a menor número de vertimientos son Tumbes y Madre de Dios. Principales fuentes de contaminantes. La principal fuente es la industria minera, sobre todo el sector informal. Es una de las principales responsables de la degradación de la calidad de las aguas de nuestros ríos. Acá en este tabla vamos a observar diferentes sectores, como es la minería, que tiene un 251.72 octágonos metros cúbicos al año, que con un porcentaje de 55.03. Y saneamiento tenemos el 159.47 octágonos metros cúbicos por año, que tiene un porcentaje de 34.86. La energía, donde tenemos el 31.90 octágonos metros cúbicos por año, que tiene como porcentaje el 6.97. En la pesca tenemos el 8.35 octágonos metros cúbicos al año, que como porcentaje tenemos un 1.83. En la industria tenemos el 2.81 octágonos metros por cúbico por año, que tenemos como porcentaje el 0.62. En agricultura tenemos el 1.83 octágonos metros cúbicos por año, que tenemos como porcentaje el 0.4%. Y otros que tienen el 1.36 de octágonos metros cúbicos por año, como porcentaje tenemos un 0.30. La contaminación es un riesgo para la salud humana, sobre todo para los niños que sufren enfermedades diarreicas, y muchos metales pesados son cancerígenos a largo plazo. Por otro lado, tenemos los agricultores que entran en concentración directo con el agua al regar sus cultivos, o familias que usan las playas de río como un espacio de recreación. También sufren el riesgo de enfermedades de la piel. En los datos del impacto tenemos que el 80% del agua consumida por los 9 millones de habitantes de Lima y Callao discurre por el río Rímac, ya que este está sujeta a diversas fuentes de contaminantes, con 3.189 litros de aguas servidas que vierten al río Rímac por segundo.
En el Perú tenemos el Decreto Supremo número 010/2018 MINAC, que son los límites máximos permisibles para los efluentes de los establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo e indirecto. También el Decreto Supremo número 010/2010 MINAC, que son los límites máximos permisibles para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero-metalúrgicas. También tenemos el Decreto Supremo número 003/2002, que produce los límites máximos permisibles y valores referenciales para las actividades industriales y valores referenciales para las actividades de cemento, cerveza, curtidumbre y papel. También tenemos como último que es el Decreto Supremo número 011/2009 MINAC, que establece los límites máximos permisibles para las emisiones de la industria de harina, aceite de pescado y harinas de residuos hidrobiológicos. Conclusiones. Analizando este trabajo, se puede decir con seguridad que los vertidos industriales son un problema susceptible de causar afecciones graves en el medio ambiente, enviando a un dominio público hidráulico efluentes que no han sido correctamente tratados por la imposibilidad de la edad de urbanas de hacer frente a semejanzas de cargas de contaminantes. La industrialización es un factor decisivo que actúa sobre el medio físico, entre las emisiones de contaminantes hacia la atmósfera, los vertidos a ríos y mares, la producción de los residuos. Estas conllevan a una consecuencia sobre el medio ambiente que deben contemplarse para poder minimizar su efecto negativo sobre el mismo.